por qué el Perú entró en crisis teniendo la Carta Magna del 79. Bueno, esa es la gran mentira, ¿no? La falsedad que distribuyen los neoliberales. Y se lo voy a explicar para la pregunta, vale, ¿no? El Perú no entró en crisis con la Constitución del año 79, querido amigo. Se lo voy a explicar porque vale, digamos, la explicación. Para todos aquellos, ¿no?, que siguen con ese psicosocial de la derecha, ¿no?, de las grandes corporaciones. Ellos quieren, ¿no es cierto?, que ustedes crean, ¿no es cierto?, en esa propaganda, ¿no?, de que la Constitución del 79 trajo inflación, generó inflación, especulación. Eso es falso. Fíjense, 1980. Fernando Belaúnde, toda la banda, PPK, Ulloa, Rodríguez Pastor y todos los liberales toman por asalto el Estado peruano. Toman por asalto. En 1980 las empresas públicas eran 216 empresas públicas. La mayoría producía utilidades. Solamente un 20% producía pérdidas. La prueba está, tengo ahí el documento, se lo puedo mostrar. Un informe de la Contraloría General de la República. Petroperú producía superutilidades. Porque en esa época Petroperú tenía integración vertical. ¿Qué cosa es integración vertical? Petroperú, ¿no?, tenía el control de la explotación, perdón, de la exploración de los pozos petroleros. Tenía el control de la explotación, o sea, encontrabas el pozo petrolero, explotabas el petróleo. Ese petróleo que tú habías descubierto lo bombeabas por el oleoducto. Tenía el control de la distribución a través del oleoducto y tenías el control de la refinación con la refinería. Tenías el control de la refinación y tenías el control de la venta del carburante. O sea, tenías las 5 etapas y producías superutilidades. Con esas utilidades se financiaba, pues, mucho del presupuesto del Estado. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Destruyen Petroperú y venden la refinería a La Pampina. Por decirles un caso, ¿no? Luego se apropian de los bancos. Banco Continental, que era del Estado, el Banco Interbank, que está en manos del Estado. Entonces, del año 80 al 1985, que es el periodo de Belaúnde, ellos, está la mafia liberal, la mafia neoliberal, sabotea, descapitaliza todas las empresas públicas. ¿Con el fin de, con qué fin? Con el fin de quebrarlas. O sea, ellos quieren quebrar estas empresas. ¿Quiénes eran los directores, los gerentes de las empresas públicas? Eran PPK y compañía. ¿Ya? Y compañía. O sea, los liberales, pues no me digan entonces pues, que ha sido el comunismo, que ha sido el estatismo. Ellos son los que empezaron la quiebra de todas esas empresas. Entonces, Belaúnde, el 85, deja el poder, ya saboteando a las empresas públicas. El caso de Mantaro y Pachitea, la marina mercante, Mantaro y Pachitea, Acción Popular comete el más grande negociado. Compran 2 barcos chatarra, ¿no es cierto? El Mantaro y el Pachitea sobrevalúan el valor en más de 1000 veces. Y luego ese buque aparece ahí en el Callao como chatarra. Entonces Belaúnde hace un mal gobierno y acá viene Álamo. Belaúnde desde el año 83 no pagó deuda externa. No pagó la deuda externa. Fíjense, ¿cuánto era la deuda externa del Perú en esa época? Era más o menos 3.200 millones de dólares. Esa era la deuda externa que Belaúnde no podía pagar. Era toda la deuda externa. Alan García llega al poder, ¿no? Y lo primero que hace es el dólar MU. Le regala, ¿no?, más de 3.000 millones de dólares a los 12 apóstoles. ¿Quiénes son los 12 apóstoles?
son los multimillonarios peruanos, ¿no es cierto?, que tenían todas las empresas en el Perú. ¿Por qué les regala? Porque los 12 apóstoles engañan a Adán. Le dicen, tú nos exoneras de impuestos, tú nos das beneficios tributarios, tú nos das dólar MUC, nosotros vamos a invertir, vamos a crear más empresas. Reciben los 3.000 millones de dólares, ¿no? Y se llevan la plata fuera del Perú. Es como lo que ha pasado ahora, ¿no? Como el Reactiva, ¿no? Recibe 60.000 millones de soles y se llevan la plata del Perú, fuera del Perú, a los paraísos fiscales. Entonces, la producción cae, como ahora, como cae, así cae, está en picada. Menos 1% en la época de Alan. Y evidentemente, pues hay lo que se llama, ¿no? 1987, ante ese engaño, Alan García quiere nacionalizar los bancos. Pero era una medida política, ¿no? Era que, como dicen, era un caballazo de Alan. Nacionaliza los bancos, que no se cumple su totalidad, porque de verdad no puede tomar los bancos, y los millonarios no invierten en el Perú. Paran las inversiones. El Fondo Monetario no le da préstamos a Alan, el gobierno presta. Los ricos no invierten. ¿Ya? Esto se llama política económica, política fiscal y política monetaria. Es idéntico al caso de Argentina, pero en una escala menor. O sea, lo que pasó el año 85-87 fue lo que pasó en Argentina, lo que está pasando en Argentina, pero en una escala menor. De 100 en escala 20, digan ustedes. Entonces, Alan tiene que financiar el presupuesto, tiene que pagar la deuda externa, tiene que pagar planilla a los empleados públicos, caen los ingresos tributarios. Entonces, ¿de dónde va a sacar la plata, pues, amigos? Más o menos el presupuesto en esa época era, hablar de 250.000 millones de soles, ese presupuesto, ¿no? Y solamente recaudaban 25.000. ¿De dónde va a sacar la diferencia, que es 25.000? Lo usual, como en Argentina, no sé, es que el Fondo Monetario te preste y te ponga acá la soga al cuello. Porque los ricos paguen impuestos, con eso se financia el presupuesto. Pero los ricos no pagan. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto se llama déficit. ¿Qué hacen? Si no le da plata el fondo, no le prestan a los ricos, no pagan impuestos, entonces esto se llama maquinazo, ¿no? Imprimir billetes. Esto estaba prohibido, ¿no es cierto? Lo dice, esta es la Constitución del año 79, acá está. Esto estaba prohibido. En la parte, busquen ustedes el señor que ha preguntado, ¿no? Para que aprendan, ¿no es cierto? Dice claramente, ¿no? Artículo 148, 138 de la Hacienda Pública, ¿ya? ¿Ya? 150. ¿Ya? No puede prestarle dinero al gobierno y requiere autorización por ley si quiere hacer alguna operación. Cuando se trata de, dice, para cubrir desequilibrios transitorios en la posición del Estado. ¿Ya? Acá está. Hay una prohibición expresa de la Constitución del 79. Pero García pues se zurró en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si no imprimía billetes, si no imprimía máquinas, sencillamente no podía pagar los trabajadores estatales, ¿no? Y si no le pagaban a los trabajadores estatales, iba a haber pues una revuelta, ¿no? Y comenzó a imprimir 87, ¿no? Hasta 1990, ¿no? O sea, el Estado vivió estos 3 años de la impresión de billetes. Así de simple. Billetes que no tenían respaldo. Y eso iba a generar inflación, pues. O sea, no fue culpa, pues, de esta Constitución del 79. Esto fue
culpa de una medida de política económica contra la Constitución, de una política monetaria contra esta Constitución. Entonces, Alan debió ser vacado, debió ser procesado porque cometió una infracción en la Constitución. Pero no lo vacaron sencillamente porque tenía mayoría en el Senado y tenía mayoría en la Cámara de Diputados. O sea, como ahora, ¿no? Cometen delitos y el Congreso no acusa y la cosa queda en nada. Lo mismo pasó en esa época, porque Alan debió estar preso ahí por haber impreso billetes, haber creado inflación. Ahora, esta crisis tenía salida, claro que sí tenía salida. Yo le explicaré en una próxima conferencia cómo se sale de la hiperinflación. ¿Ya? Los economistas, los doctores de economía, los que conocen macroeconomía saben cómo se opera. Solamente hay tres posibilidades, tres salidas, ¿no? La primera salida tradicional se llama la política de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Esa es la receta tradicional. ¿Qué implica política de ajuste? Uno, devalúa, ¿no es cierto? Comprime salarios, o sea, congela los salarios, ¿no? Privatiza todo, ¿ya? Libera el mercado, o sea, destruye la industria nacional. Esa es la política de ajuste, ¿no? Ortodoxa neoliberal, que siempre se aplica en todos los países, porque tienes que aplicarla para que el fondo te dé dinero. La otra política es la política del no ajuste o no shock. ¿Qué cosa implica el recorte del déficit público? Impuesto a los ricos, racionalización del Estado, auditoría de la deuda externa, inversión pública, inversión privada. ¿Ya? Y la tercera forma es lo que quiere hacer Milei, ¿no es cierto?, allá en Argentina, que es dolarizar la economía. Dolarizar la economía. ¿Eso qué significa? Eso significa que tú conviertes al país en un estado neocolonial. Un estado neocolonial, ¿no es cierto? Porque tu política monetaria va a depender de quién. ¿Quién es el dueño del dólar? ¿Quién imprime el dólar? ¿Quién controla el dólar? Estados Unidos, a través de la Reserva Federal. O sea, los grandes banqueros privados son los que van a dominar, van a manejar la economía argentina, si es que se decide esa política. Pero creo que no, porque ha retrocedido Milei, ¿no? Y la otra, ¿no es cierto?, es un shock a lo bestia, ¿no? Que implica, pues, una super devaluación de la moneda antes de dolarizar. O sea, por decirle, ¿no?, si tú en Argentina tienes hoy el dólar blue a 700 soles por dólar, antes de dolarizar, yo tengo que convertir ese dólar a 2.000 pesos por dólar. O sea, estás perdiendo cerca de 400%. O sea, si hoy, por ejemplo, hoy tienes un sueldo mínimo en Argentina, más o menos, de $300. Hoy, si se dolariza hoy, $300. Si tú aplicas el super shock, esos pesos se van a convertir más o menos en $150 o $100. O sea, por la conversión vas a perder $200. O sea, estarías ganando, pues, el equivalente en el Perú, $100, 385 soles, ¿no? ¿Quién paga el superajuste? Evidentemente los trabajadores, pues. ¿Y qué es lo que pasa acá? Tercera medida, ¿no? Robas, ¿no es cierto? Transfieres los activos líquidos a los fondos buitres. ¿Qué cosas son los fondos buitres? Son aquellos fondos que están en Estados Unidos, que tienen liquidez en dólares y que te compran cualquier título, ¿no es cierto?, de un país a precio huevo. Si, por ejemplo,
un bono soberano del Perú, que cuesta acá en el Perú, supónganse ustedes, ¿no? 1.000 soles, ese es su valor nominal. Ellos dicen, no, yo te lo compro, pero castiga el bono, te lo compro a 150 soles. O sea, el bono que vale 1.000 te lo compra a 150. ¿Cuál es el negocio del fondo buitre? Te da la plata, pero te deprecia, te castiga el bono. ¿Quién gana ahí? Gana el fondo buitre, porque dicen ellos, me estoy arriesgando a comprarte ese bono, por lo tanto tengo que ganar. O sea, son tres formas, ¿no es cierto? Tres caminos, tres pistas, ¿no es cierto? Para solucionar un problema de hiperinflación. O sea, que es una cosa del otro mundo, ¿qué? Entonces, me parece que está aclarada esa pregunta acá del amigo. Neydi Figueroa Saquero del BCR. Claro, ustedes ya conocen esa historia, ¿para qué voy a redundar eso? Por eso se llama fondos buitres, pues. ¿Y cómo evitamos eso si volvemos a la 79, como diría? No, si volvemos a la 79, hay candados, pues no se puede hacer esa política de Alan García, pues. La Constitución del 79 prohíbe eso. No puedes emitir, ¿no es cierto? No puedes emitir oferta monetaria, masa monetaria, porque no te lo permite la Constitución. Así de simple. Lo que pasa es que ellos han abusado de la mayoría que tenían en el Congreso.